Muy buenas noches, sean bienvenidos a la Casa del Libro Total. Hoy tenemos música de las esferas, pero antes de eso queríamos invitar a nuestro maravilloso público, por favor, a que se sienten por acá. Todo está bajo control, ya no llueve. Vamos a acompañar a nuestro ponente aquí, por favor. Les dejo con nuestro administrador de la Casa del Libro Total de Bucaramanga, el señor Javier Cotes, que les va a presentar pues las novedades de la casa y además les va a presentar a nuestro invitado especial de la noche. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Como Sandra comentaba, pues ya tenemos todo bajo control, ya se pueden sentar aquí cerca a nuestro invitado esta noche. Contarles a las personas que pues nos están visitando por primera vez a nuestra fundación, que la Casa del Libro Total, como proyecto social de la firma Sistemas y Computadores, una empresa privada santanderiana, decidió dar origen a lo que hoy es la biblioteca digital ellibrototal.com. Esta biblioteca digital actualmente tiene ya más de 50,000 títulos en línea, millones de piezas musicales y obras de arte, y queremos invitarlos para que nos visiten en www.ellibrototal.com. Por eso la casa se llama la Casa del Libro, porque aquí nace hace más de 10 años nuestra biblioteca digital. Invitarlos a que descarguen nuestra aplicación. En las diferentes bolsas de aplicaciones pueden buscarnos como El Libro Total y tener nuestra biblioteca en su celular. Igualmente estamos capacitando a todos nuestros visitantes en el uso y manejo de nuestra biblioteca digital. Esa biblioteca digital pues le brinda la oportunidad a diferentes artistas, escritores, poetas, investigadores que migren su información al portal, es decir, que todo lo que pasa en esta casa pues tiene que pasar a nuestra biblioteca. Esta noche tenemos a nuestro invitado Julio Eduardo Patiño, él es de la ciudad de Bucaramanga, estudiante de música de la Universidad Javeriana de Bogotá, 22 años, es un amante de la filosofía y pues esta noche lo tenemos acá con un tema muy interesante que él ha titulado La afinación de la música de las esferas, o de por qué nuestro teclado tiene 12 tonos. Él hará un breve recorrido desde el idealismo numérico de las esferas hasta la experiencia directa de la música, como compendio filosófico griego pesocrático, la necesidad del número en el alma y de cómo esta comprensión cruza la visión estética musical del occidente. El enfoque partirá desde Pitágoras, pasando por Galilei, entre otros. Entonces, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, Julio, bienvenido. Queda en su público. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues sí, el tema es muy bonito. Es una cuestión de la pelea entre la práctica y la idea, más o menos. Entonces, si iniciamos, básicamente este es un cuadro famoso. Eso es un planeta, acá tenemos la Tierra y más adelante, digamos, pues una representación del cielo en el cristianismo. Allá es un agujero negro, más o menos puede ser como un inicio. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, el enfoque va a ser como musicología. Entonces, esta palabra es complicada porque se compone de dos conceptos que puede ser musai, eso es griego, que viene de las musas, que son las que inician, digamos, el arte en el humano. Y esta palabra, digamos, puede ser más complicada. Logos también es en griego, no se sabe muy bien en cómo se puede traducir. Algunos lo traducen como palabra, otros como raciocinio, otros como pensamiento. Pero digamos, en la filosofía se deja quieta esa palabra porque es complicado de traducirla. Entonces, musicología viene de musai, musas, y logos, que no me atrevo a traducirla, pero dejémosla en palabra.
Y la segunda pregunta, o digamos la intención de esto, es por qué el teclado de ahorita tiene 12 teclas, 12 tonos. Esa, digamos, puede ser la pregunta que se puede responder hoy en un breve recorrido histórico de los números. Siguiente, por favor. Estos son mis dos principales fuentes. Este es como un recorrido cultural de la música, lo recomiendo mucho. Y este es más de afinaciones y los temperamentos. Más adelante vamos a ver qué es un temperamento. Entonces, ahí están, digamos, las fuentes. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos de las musas. Hesíodo, digamos, un escritor griego muy, no sé, antes de Homero, diría yo. Inició en la teogonía acerca de la creación del cosmos, y los griegos decían y recitaban esta creación y así creaban la cultura mediante la palabra. Entonces, él hablaba de las musas ahí. Acá tenemos 3 de las 9. Acá podemos ver la tierra, más adelante el cielo, y los griegos en cada nivel representaban a las musas. Más adelante vamos a ver qué son los planetas, cada musa es cada planeta, pero principalmente concentrémonos en 3, que es Euterpe, ahí dice Euterpe en griego. Pueden reconocer la pi, P. Me parece excelente este cuadro. Tiene un aulos y está sentada sobre libros. Es un excelente cuadro. Entonces, Euterpe es la musa de la música. Ella es Urano, es la musa de los planetas. Acá vemos un planeta y un compás. Vamos a repetir mucho el motivo del compás, se van a dar cuenta. Y por último, Calíope, que es la madre, la de más bella voz de todas las musas. Y la madre de Orfeo. Ya vamos a ver quién es Orfeo. Es el músico más antiguo, mitológico que existe. Y la historia de él es increíble. Entonces sí, música viene de musas. ¿Y por qué musas? Las musas, se decía en Grecia, inspiraban la parte más artística del humano. Cada musa, cada posibilidad artística de cada humano, y ella inspiraba. Ella es mi musa, dicen. Ella es la que me inspira, la que me hace hacer el arte. Decían que todas cantaban, todas hacían música. Y le hacían a recordar uno el origen del universo, del cosmos, del orden de los griegos. Inspiraban y hacían recordar. Siguiente, por favor. La cuestión del cielo es una cosa muy humana, porque nos rodea, cielo viene de caelum, que es latín, y también de combatum, que es que nos rodea, nos circunda, siempre nos va a estar vigilando, nos va a estar acompañando. Muchas veces lo veían como presagios, como mensajes, como guías, siempre están ahí. Y más las estrellas que cambian y cambian sus formas. Bueno, el cielo es una cosa muy de mucho cuidado acá. Siguiente, por favor. Lo reduzco a la armonía. Armonía ahí dice en griego. Ella es la representación de la diosa de la armonía. Y su contraria, su pelea, su contradicción es la discordia. Le decían Eris. No sé si se acuerdan que aparece Paris con la manzana, y aparece Afrodita y otras 2 chicas, y aparece Zeus y le dice a Paris, Paris elige a la mujer más bella de las 3. Y Paris elige a Afrodita al ella prometerle la mujer más bella, que era Helena de Troya. Entonces es la manzana de la discordia, la manzana de la elección entre, en este caso entre mujeres, que es un complique. Y tenemos aquí también, bueno, vamos por un recorrido. Ese es Anaxágoras, y el maestro de Anaxágoras fue Anaxímenes. Anaxímenes decía que la tierra era como algo aplanado, flotando en la nada. Después Anaxágoras coge esa nada y la vuelve un torbellino, que esa cosa aplanada en realidad está en un torbellino que viene del nous. Nous es semilla, así lo traducen, así dice la tradición filosófica, que nous es semilla. Entonces, digamos, el planeta es una semilla que está en un torbellino. Más o menos va así la astrología en Grecia en muy inicios. Le decían el filósofo llorón, porque tenía unos postulados muy fuertes. Él es, digamos, el que inicia con el eterno retorno, que habla sobre cómo los contrarios se están intercalando. En el caso de la música, ¿cuál es el contrario? El sonido y el silencio. El sonido y el silencio.
digámoslo más que en el barroco era mucho de silencio, un sonido muy complejo y otra vez silencio. Más en el romanticismo yo diría que el silencio toma mucha más importancia. Por ejemplo en Beethoven, el silencio se toma como parte de la pieza, en la mitad de la pieza. En un momento especial hay silencio con su dramatismo, con su romanticismo. Y hablaba que el elemento para Anaxágoras era nous, para Heráclito era el fuego. Ahí dice pir, de ahí viene pirómano, que le gusta el fuego. Entonces Heráclito decía que la guerra, el fuego, era lo que hacía mover las cosas, que todo cambiaba por la guerra, todo se quemaba, todo cambiaba. Y por último tenemos acá dos gigantes, que es Platón y Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa acá con el cielo? El concepto de telos es, digamos, de sentido último. Entonces, Aristóteles planteaba esto como un mundo sublunar, que somos nosotros, y un mundo supralunar, más allá de la luna. Él veía que más allá de las lunas, los astros se comportaban de una manera regular, perfecta, no tenían caos, no tenían discordia, eran armoniosos, era un orden que se alimentaba de la diferencia. Había muchos planetas, pero todos parecieran entenderse, todos parecieran tener un telos, un sentido último. Él comentaba que al morir nos íbamos a los astros, al mundo supralunar, más allá, a lo perfecto, donde no cambia. Y precisamente lo que no cambia nos brinda confianza, incluso hasta amor en algún momento. Porque va a estar ahí, siempre va a estar el mismo, le tenemos un cariño. Entonces, los astros nos pueden brindar eso, esa seguridad de que va a pasar y nos va a mostrar su belleza. Sigamos, por favor. Bueno, entonces ya, iniciemos con Pitágoras. Este es un pedazo del cuadro de Rafael, del humanista, en el que aparece Pitágoras escribiendo su filosofía y todos le están copiando. Todos los de atrás están mirándole qué está escribiendo, qué está diciendo, pero es que la invención del número es una cosa muy brava en el pensamiento. Ahorita lo vemos mucho con la ciencia y con la tecnología. El número es la verdad. Al tener este hombre ese pensamiento en ese momento es totalmente, Platón le debe mucho a la filosofía pitagórica. Entonces, ¿de dónde saca Pitágoras el número? Él viajaba mucho con el papá, se fue a Egipto, se fue a los fenicios. Los fenicios manejaban mucho el cálculo por el comercio, tenían que contar y contar y contar para poder comprar y vender. Ellos necesitaban contar. Mientras que los egipcios manejaban mucho más la geometría por el Nilo. El Nilo inundaba sus tierras, necesitaban poner unas estacas para poder marcar de dónde era que yo tenía mi tierra y de dónde no. Ahí inicia la geometría. Pitágoras se da cuenta de todo esto. En los fenicios aparecen estos números y en los egipcios también. Más en los egipcios, en donde el 1, el 2, el 10, y él es curioso que el millón se represente con un esclavo. Ese es un esclavo. Entonces, el millón del egipcio se representaba por medio de esclavos porque ellos tenían una cantidad de gente bajo comando suyo que representaban el millón con un esclavo. Estos son como unos globos, porque son unas cosas muy ideales acerca del tetractis pitagórico, acerca de cómo un número se compone de muchos más números. Reducían todo el infinito numérico a 4 números, al 1, el 2, el 3 y el 4. Decían que el 81 no existía, el 81 era 3 a la 4. También teníamos los sólidos platónicos. Estos sólidos los idea Platón en el Timeo. Lástima que no se vea, pero acá dice Timeo. Es un diálogo platónico muy bonito de cómo se concibe el mundo musical. Ya vamos para allá. Esos son los sólidos platónicos. Es otro ideal muy bonito de esta Grecia numérica. Sigamos, por favor. Ellos pensaban que la luna se encontraba a la mitad de distancia de la Tierra y el Sol, pero están muy equivocados. Siguiente, por favor. Sí, ahorita pues que tenemos, digamos, una medición más compleja, sabemos que la Tierra está a 380.000, mientras que el Sol está a 150 millones. No, 150 millones. Ya notamos aquí una diferencia de las concepciones astrológicas de ahorita y antes. Y pongo el teorema de Pitágoras, que es una cosa bárbara, porque acá y en cualquier parte del universo va a ser verdadero y va a ser exacto. Eso es lo que permite el número. Y el número está en la música. Ya vamos para allá. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo cuenta la historia de Pitágoras? Pitágoras estaba caminando en Atenas y escucha unos herreros martillar. En cada martillo distinto escuchaba un distinto tono, un distinto sonido. Y Pitágoras decía, ¿por qué? ¿Por qué suena distinto con cada martillo distinto? Entonces, cogió un herrero diferente y dijo, bueno, hágalo usted y hágalo usted. Se dio cuenta que no era la fuerza, que no era el golpe lo que cambiaba el tono. Era el peso del martillo, peso que se componía del número. Entonces se dispuso a pesar los martillos, sacó sus características numéricas, el peso, y pasamos al monocordio. Este es el instrumento inicial de la afinación musical. Lo que vemos atrás, que son como unas logos, palabras, signos, canon, se llama canon. En ese instante se llamaba canon. Por eso vemos que ahorita la palabra, el canon no sé qué, digamos, la academia, la regla, lo que debe ser, la medida. Él puso una cuerda, monocordio, mono. Y a distintos intervalos se dio cuenta que era la distancia lo que cambiaba el tono. Otro número, vemos el peso de los martillos, ahora vemos la distancia en la cuerda. Siguiente, por favor. Acá me dispusieron de un piano para darnos cuenta auditiva como visualmente. Entonces, si iniciamos con la octava, vemos que van a sonar igual. Entonces, si escuchamos atentamente, no hay distinción, solamente la relación numérica entre estos dos sonidos son iguales. Pero si pasamos a la quinta, que resulta ser el segundo sonido más perfecto después de la octava, que los griegos la llamaban sesquiáltera, así la llamaban, y se puede ver, la sesquiáltera es esta, la tercera de arriba para abajo. Vemos que aparece la fracción 3-2, ¿cierto? 3 sobre 2. Resulta que estaba dividido en 3, pero en realidad están sonando 2. Por eso la componían con fracciones, con una proporción en el monocordio. Y la cuarta es la sesquitercia. Entonces, ya tenemos una octava, ya tenemos una quinta y una cuarta. Esta es la octava. Ahora vamos con la quinta. Octava. Vamos con la quinta. Y ahora vamos con la cuarta. Entonces, vemos que él se dio cuenta numéricamente de las distinciones en los tonos. Le poseía el número a la música. Sencillamente, acá tengo una representación de la octava, de do a do, y en la que la quinta está allá y la cuarta está acá. No sé si acá haya músicos, pero no pasa nada. Lo importante acá es que hay dos divisiones, una división aritmética y una división armónica. ¿Por qué poner la quinta debajo a la cuarta? ¿Por qué no hacerlo al revés? Se puede perfectamente se puede poner la cuarta abajo y la quinta arriba. Lo que pasa es que ya habíamos dicho, la quinta es más perfecta que la cuarta por estar más cercano a la unidad. El uno en Pitágoras era el todo, digamos, puede ser lo que nos contiene a todos, que es el monocordio principalmente, la cuerda. Ponían armónicamente la quinta primera, porque la quinta poseía una perfección que apoyaba a los demás sonidos sobre eso. Entonces, vemos mucho en la música que las quintas se apoyan mucho en los bajos, para que las melódicas, o sea, los sonidos agudos que se permitan bailar sobre ese bajo, sobre ese colchón armónico que se arma de quintas. Siguiente, por favor. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo llegamos del monocordio a los planetas? Esto es de Rafael, otro, es que Rafael era... Y acá el que aparece con el compás de nuevo, midiendo distancias, es Euclides, el de la geometría, el de los principios de la geometría, los postulados. Mientras que Rafael está allá en la esquinita, él se pintó ahí en ese cuadro. El que está al lado de Zoroastro y otros dos geómetras. ¿Qué pasa? Ellos decían que la proporción, la distancia que se generaba en el monocordio también lo compartían los planetas.
Entonces, ¿cuál es la cuerda? La cuerda que ellos pensaban que era desde la Tierra hasta el zodiaco. ¿Qué era el zodiaco para los griegos? Todo ese montonón de estrellas que no eran planetas. Ellos pensaban que esas estrellas eran inmóviles y que presentaban formas. Entonces, ¿cuáles eran los tonos de esa cuerda que se formaba entre la Tierra y el zodiaco? Los tonos eran los planetas. La distancia de la Tierra a los planetas decían que eran como las quintas o las cuartas. Entonces, perfectamente la quinta podría ser de la Tierra a Júpiter. Entonces, decían que al moverse Júpiter estaba formando una vibración entre la Tierra y Júpiter de quinta. Pero se dieron cuenta que había más astros, más planetas. Hablaron ya de muchas distancias que se intercalaban en distintos tonos y una armonía, una distinción entre muchos planetas que hacían músicas del monocordio de acá al zodiaco. Los planetas atravesaban esa cuerda y generaban el sonido. Mas esto es totalmente ideal. En este momento no estamos escuchando nada de los planetas. Es numérico. Aristóteles decía que la esencia de las cosas, la verdad de las cosas, lo que está en las cosas es el número. Toda cosa posee número. Los planetas, el zodiaco, la Tierra, todo posee número y el número, al hacerse vibrar, genera música. Eso es lo más bello. El número se expresa con la música. Entonces, siguiente, por favor. Acá empieza el problema. Si ellos hacían un círculo de quintas, que es esto, de la mitad, se daban cuenta que de donde partían no terminaban. Ese es el problema de la música. Si tomamos un sonido y queremos hacer un círculo de quintas, que ir de quinta en quinta, en quinta en quinta, en quinta en quinta, para volver al mismo sonido, no van a volver. Va a haber un residuo o va a haber un excedente. Ese excedente o ese residuo se llama quinta del lobo. Una quinta que se excedía o faltaba. Pitágoras se dio cuenta de esto y le empezó a llamar el mal, la disonancia, lo imperfecto, lo irracional. Acá tenemos una representación de lo que les comenté del monocordio. El monocordio puede ser de la Tierra, que está en el centro, hasta el zodiaco, y los planetas están a tono, un tono cada uno. Y esa es la escala de los griegos, ya los vamos a escuchar. Tenemos un audio bonito, pero de un instrumento que se llama el aulos. Bueno, entonces acá tenemos del teorema pitagórico catetos de unidad 1, la perfección para Pitágoras. ¿Qué se genera con el teorema de Pitágoras en ese triángulo? La raíz de 2. La raíz de 2 es un número irracional, es un número infinito. Para los griegos el infinito era irracional, no se podía entender cómo este cosmos tan ordenado va a ser infinito. No. Esto es finito, está determinado y tiene un sentido último, un telos, lo que decía Aristóteles. Entonces sigamos. Los griegos se dan cuenta que hay una racionalidad, que hay algo mal. Y no hay nadie mejor que haya comprendido la tragedia, el mal en el mundo puede ser que los griegos con la tragedia. Todos sabemos la tragedia de Edipo. Edipo mata a su padre, tiene sexo con su madre sin darse cuenta de eso. Fue hasta el final que Sófocles, el autor de la tragedia, que le dice que ha matado a su padre y ha tenido relaciones con su madre. También tenemos el mito de Orfeo. ¿Se acuerdan que les comenté de Orfeo? La madre era Calíope. Orfeo es el músico más antiguo y más hablado. Cada vez que hay un vanguardismo en música, lo respetan y le hacen la música de Orfeo. Por ejemplo, ahorita tenemos el Monteverdi, el Orfeo Monteverdi, en la época del barroco, puede ser, y contemporáneamente en la música microtonal hay otro de Orfeo. O sea, Orfeo es una figura que se respeta y se deja. ¿Por qué? Orfeo tenía un poder increíblemente con la música, se lo dieron los dioses, las musas también. Eurídice, la novia de Orfeo, o la amante, la amada, estaba en el árbol. Llega una serpiente y la muerde. Ella se va directo al Hades, al infierno. Hades o infierno, puede ser lo mismo. Orfeo, con su lira, decide ir a buscarla al Hades. Entonces, la historia es cómo Orfeo va bajando por el infierno, ve cuerpos rodándose, arrastrándose, luego llega ante el diablo o el Hades mismo y le empieza a tocar con la lira y lo convence, lo persuade. Le dice, por favor, devuélvame a Eurídice con la música de Orfeo. Entonces la lira
hace que todo el infierno lo escuche y se detenga. Todo se detiene a escuchar a Orfeo. Y el Hades se conmueve, le dice, listo, yo le devuelvo Eurídice, pero si usted se va a la tierra sin voltear y sin tener que mirar atrás a ver si lo está acompañando. Orfeo le dice, listo. Entonces, Orfeo empieza a caminar y empieza a escuchar a Eurídice. La empieza a escuchar, es un músico, él confía en su oído. Ya saliendo la luz a la tierra, es que se voltea. Cuando la dejó de escuchar, empezó a confiar más en la vista que en el oído. Y la volteó a mirar y la perdió para siempre. ¡Pum! Orfeo sale y cuenta su historia llorando, gimiendo, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y le cuenta a Apolo y Dionisio, celoso, lo manda con las Ménades a destriparlo. Es una historia y la cabeza sale volando diciendo Eurídice, Eurídice, Eurídice. Y todavía sigue sonando esa cabeza para los griegos. No tenemos la música de los griegos lastimosamente porque no se podía grabar y no hay ningún griego ahorita, pero sí tenemos el aulos, es un instrumento de ellos, igual que la cítara. Entonces le pido el favor a nuestro ayudante que nos ponga el primer audio. Ese es el aulos. Aristóteles decía que ese instrumento era irracional, que esos sonidos le traían al alma unas pasiones y unos deseos que no se podían controlar. Entonces, cuando invocaban a Dionisio, que era un dios, ellos traían un banquete y vino, mucho vino. Todos los griegos que se reunían a tomar y a beber vino y a hacer orgías y a invocar a Dionisio y a invocar su más irracional lado del humano, mientras escuchaban esta música y hacían fiestas. Y la cultura griega es impresionante. Acá tenemos otro blues con la quítara al lado. Pero recordemos por qué la irracionalidad, porque la octava no cierra. O sea, si partimos de un número, sí puede ser, y queremos hacer una serie para volver al número, no cierra, no volvemos al número, hay un pedazo excedente o residuo, no llegamos a la octava, y más con los sonidos. Al ver que hay irracionalidad, al ver Pitágoras que hay un mal en el mundo, Platón trae este concepto, que es el de nomos, ahí dice nomos, y abajo dice ethos, de ethos viene ética. Nomos es otra palabra complicada de traducir, por eso la dejo en nomos, que puede ser costumbre, ley, orden, regla, cultura. Entonces, al ver que hay irracionalidad, al ver que el hombre puede sacar lo más íntimo de sí, que puede ser malo, el hombre se pone leyes, se pone costumbres, es importante. El concepto de afinación entra acá. ¿Qué es la afinación? La afinación es un acuerdo entre músicos. Si yo estoy en do mayor y quedamos todos en do mayor, necesitamos que todos estemos en do mayor. Si alguien está en sol mayor o en fa menor, no estamos tocando lo mismo y no nos vamos a entender. Y acá viene nomos. Nomos también va a nombrar. El nombre puede ser como una ley, como el hecho de nombrar a un hijo, el hecho de nombrar las cosas es como una costumbre. Si alguien le dice a la silla suelo, no nos vamos a entender. No, las personas no se entenderían si no tuvieran como un acuerdo común, como la afinación entre músicos de cómo son las cosas y cómo se dicen las cosas. Es un respeto que se tiene en la cultura y más en la palabra. En ese sentido llegamos a la ética. Del nomos vamos a la ética. La ética es comportarse bien en las costumbres, llegar a la virtud en Platón y Aristóteles. ¿Cómo nombraban los griegos a las cuerdas? Esta palabra, que es un poco complicada, es proslambanomenos. El proslambanomenos es la cuerda más de abajo de los griegos. Digamos, podemos decir que sería esta. Mientras que el hípate, acá dice hípate,
es una cuerda más allá de la proslambanómenos, que puede ser esta. Proslambanómenos puede ser esta y hípate puede ser esta. Entonces, los griegos nombraron todas sus cuerdas, los griegos nombraron sus escalas. Por ejemplo, en vez de do mayor, los griegos le decían frigio, dórico. Entonces, en cada escala había como un afecto, como un cierto mensaje. Por ejemplo, si escuchamos música triste, pues por supuesto nos vamos a poner tristes. Si escuchamos música feliz, por supuesto que nos vamos a sentir felices. Lo mismo pasa con la ética y con el nomos. La ética puede ser ese hacer musical que le pueda llegar a la persona con un afecto correcto a lo que yo estoy tocando. No engañarla, sino una cierta verdad, un acuerdo entre músicos o entre... Sí, todos somos músicos. Entonces, en ese sentido, el griego nombraba sus cuerdas así como nombraba los planetas. Si los planetas estaban en una cierta disposición, es como decir una escala. Entonces, en vez del modo frigio, puede ser que Saturno esté en tal posición del diapasón. Diapasón es a través de todos los sonidos. Si Saturno está acá, Mercurio está acá, no sé qué, se está tocando una cierta música en el cosmos, un cierto afecto. Está feliz, triste, está angustiado, está nostálgico, está extasiado, está muy alegre. En ese sentido, el cosmos le decía una música a los griegos, le decía un momento, le decía un mensaje acerca de qué fiesta hacer. Ya tenemos acá una divinidad formada. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo. Entonces, esto aparece en un tratado, creo que de Platón. Acá dice tierra y agua. Entonces, la tierra en este caso es el proslambanómenos y en la luna, que es el fuego y el aire, es el hípate, que son los tetracordios. Más arriba, los fixed stars es el zodiaco. Le decían mese hiperbalómenon. Es todo un cuento y acá tenemos las escalas, las fracciones que se formaban con los astros. Siguiente, por favor. Bueno, acá llegamos a una cosa fuerte. La cultura griega se esfumó, se fue, pero siguen los postulados numéricos de Pitágoras. Llegamos a la Edad Media con San Agustín, el padre de la iglesia cristiana, que tiene una frase que me gusta mucho, que es, creo para conocer y conozco para creer. Es una frase que se puede interpretar de muchas maneras, pero yo ¿cómo lo hago? En cierto sentido, el hombre tiene que creer en sí mismo para poder seguir conociendo, para poder continuar y para poder desear, o sea, para poder seguir amando o puede seguir formándose como virtuoso. Y si la volteamos, el hombre conoce para poder seguir creyendo en sí o en Dios. En ese sentido, San Agustín se hace una excelente interpretación de lo que puede ser el conocimiento y el corazón humano. En la mano está el corazón y yo creo que está mirando a Cristo o a Dios mientras toma estos postulados. Entonces, la divinidad ya no está en el cielo, ahora está en el hombre. El hombre es la divinidad. El universo lo crearon para el hombre. Acá tenemos una iglesia en planta. Planta es la vista, digamos, superior frontal a una estructura. Entonces, esa iglesia está en las geometrías del hombre. El hombre, Dios creó el mundo para el hombre y solo para el hombre. Entonces, todo está formado para el hombre y el hombre es la idea que el hombre creó la práctica de la tierra. En el arte, en ese momento, vemos mucho la luz adentro, los vitrales y las representaciones visuales, no auditivas, de lo que es la divinidad. He aquí mi distinción con la música y las artes visuales. Yo confío más en el oído que en lo visual. Este es un teórico, más adelante de San Agustín, que se llama Boeccio. Él hace un libro famosísimo que es La institución de la música, Institutione Musica. Y acá, bueno, la frase de él es, tontos, porque buscan la felicidad fuera de ustedes si en realidad está adentro. Es un gran teólogo, también tiene un libro que se llama Consolación a la filosofía, que es hermoso. Y en este caso tenemos a Cícero. Cícero, bueno, la frase de él que puse es, el amor,
es de donde la amistad es nombrada. ¿Se acuerdan que lo del nomos? Acá tenemos una raíz, nom. Entonces, nominata, nombrada, dicha. Entonces, la amistad viene nombrada del amor. O sea, una amistad puede ser otro amor distinto, un amor que se nombra de manera distinta, la amistad. Y tenemos también acá, para Cícero, ¿cómo era la cuestión? La tierra él la pone en silencio, la luna, Mercurio, Venus. Y acá ya tenemos nombres cristianos de las notas musicales que vienen de un escrito cristiano. Al inicio era ut, re, mi, fa, sol, la, si, y después ya fueron do, re, mi, fa, sol, la, si. Y eso es una escala para Cícero. Era un filósofo de la época romana. Siguiente, por favor. Entonces ya hemos venido en cómo la idea se pelea contra la práctica. Este concepto es importantísimo, el temperamento. No sé si han escuchado el buen temperamento de Bach, que es unas composiciones de Bach de hora y media. Vamos ahorita a escuchar una al final. Y lo que se compone acá hay dos temperamentos, hay dos modos de temperamento. El participar, participatio, o disminuir, diminucio. ¿Qué es disminuir? Disminuir es quitarle el ideal a la quinta para repartirle ese pedazo que le quitamos a la quinta a las demás notas. La música acá se vuelve polifónica. No se quiere solamente la quinta, la cuarta y la octava, como en Grecia. No, ahora se quiere una segunda, una tercera, una cuarta. Ya nos encontramos con más escalas musicales. Entonces, antes hacíamos solo así. Eso fue primero, quinto, cuarto, quinto, pero ahora vamos para que primero, segundo. El segundo puede entrar en la polifonía. Entonces, ya entran distintas notas, entran distintos sonidos, polifonía, distinto, diferencia. Y para darle a cada respectivo tono su excelente armonía, su armonía que puede, para darle a cada uno lo que puede en armonía, se usa el temperamento. Hay infinitos temperamentos. Acá vemos la infinita cantidad de interpretaciones que se tiene del ideal para la práctica. Ese teclado es práctico. Yo sencillamente con la acción puedo hacer los sonidos. Si puedo explicarlo teóricamente, que creo que lo acabo de hacer, que es una idea, pero prácticamente está el teclado ahí. Tenemos el temperamento casi pitagórico, el irregular, el mesotónico, el justo. El último, el que vamos a ver, ya vamos a llegar allá, es el igual. 12 tonos iguales. Entonces, la figura musical de la práctica es Aristógenes. Es estudiante y fiel compañero de Aristóteles. Aristóteles se caracteriza mucho por la frónesis. La frónesis es una sabiduría práctica, una sabiduría que se aprende al caminar, no se aprende teóricamente ni eidéticamente, idealmente. Se aprende con el movimiento, con el cambio, puede ser con la música. En ese sentido, acá aparece Leibniz, que era un eidético, que decía que la música y el músico el músico era alguien que hacía números sin saber que hacía números. Pero entonces yo entiendo a Leibniz que el amor para él al número era superior al de los sonidos, entonces ponía el número por encima del sonido. En mi caso, yo pongo el sonido por encima del número. El número es una idea, pero para mí la práctica, digamos, puede ser la expresión más importante de la idea. Porque ¿qué sería la idea si no se puede expresar? Algo que no puede ser conocido, ni siquiera amado. Pongo a Da Vinci, que era un gran renacentista, el hombre, entonces ya la idea del hombre ya empieza a salirse, ya la idea, el ideal ya empieza un poco a bajarse y a volver otra vez al hombre, a las raíces. Los renacentistas leían al griego, a Platón, a Aristóteles, a todos estos que les he comentado, desde sus textos. No leían traducciones, no leían en latín, leían desde la fuente. Entonces, no confiaban, o no es que no confiaran, sino querían propiamente interpretar ellos desde donde surgieron las ideas del latín, del cristianismo. Entonces, ellos al leer directamente el griego pueden tener sus propias interpretaciones y hacer que el hombre renazca desde su propio pensamiento. En la lucha de la idea y de la práctica salen teclados de 32 tonos. Este es un teclado de Mersenne, un francés, de 32 teclas. Pero ¿quién toca un teclado de 32 teclas? No se puede. O sea,
la representación ideal es más correcta que, digamos, que lo que pudo hacer hecho Pitágoras. Acá tenemos otro teclado, se compone de uno acá arriba, uno acá abajo, resto de notas, como 3 filas por cada teclado para poder tocar distintos intervalos, pero era difícil tocar música. Él tenía que volverse un virtuoso del virtuoso para poder tocar esa música. Y acá tenemos otro, en la esquina. Esos son temperamentos históricos, interpretaciones históricas de lo que es el ideal de afinado, que queremos que vengan de las esferas. Ya vimos como un contexto antropológico de por qué las esferas inspiraron, digamos, las distancias, las afinaciones, los sonidos. Siguiente, por favor. Este, digamos, es el más conocido, Sarlino. Ese que entendió muy bien cómo la práctica y la idea se pueden juntar. No tienen que ser disyuntas, no tienen que pelear. Pueden llegarse a un acuerdo. ¿Cómo lo hizo? Él creó el concepto de diesis enarmónica. ¿Qué es? Ya estamos en contexto polifonal. Ya hay un do, ya hay un re, ya hay un mi. Entonces, en el do y en el re hay infinitas divisiones. Pero él lo divide como un semitono mayor y él lo divide como un semitono menor. La diferencia entre el semitono mayor y la del menor crea la diesis, que era otra tecla que no ignora ni dice que se debería ignorar en simplemente de do a re, sino son la diferencia entre el do sostenido y el re bemol. En esa diferencia se crea la diesis. ¿Cómo lo hizo? Con el chémbalo. El chémbalo, acá tenemos la distinción de los tonos con sus respectivas semitono mayor y semitono menor. Acá tenemos la escala del chémbalo, donde el do sostenido, diesis, re bemol, re sostenido, diesis, mi bemol, mi, o sea, así hasta llegar a la octava. Es increíblemente, son 19 notas, pero ya vemos que se está pareciendo un poco, o sea, no son 32 teclas, pero ya se están pareciendo un poco a lo que tenemos ahorita, que ya es el siguiente temperamento que vamos a ver. Entonces, con 19 notas, yo creo que Sarlino, o sea, que empezó a introducir un poco lo que es el teclado eidético y práctico a la vez, sin tener que luchar, sin tener que hacer guerra, la guerra heráclea. Siguiente, por favor. Este es Carlos Gesualdo, es un conde italiano. La historia de él es muy trágica. Él componía con diesis, que es que acá no tenemos diesis porque decidieron cortarla con el tono igual. Pero por ejemplo una diesis se puede parecer a esto, que es muy disonante. O sea, es una distancia tan cercana que los sonidos chocan entre ellos, más o menos. Las armonías entre ellos no son como esto. Esto es más perfecto para Pitágoras que la distinción a esto. El afecto que generaba esto puede ser un poco lo que le pasó a él. Él se casó con la prima. Los matrimonios históricamente siempre han sido estratégicos y para familias aristocráticas la esposa tenía a un amante. Él ya lo sabía y lo planeó. Entonces, él se fue, digamos que a casar, pero en realidad se quedó en la casa. Los vio en el lecho y los asesinó. No se sabe si los mandó a asesinar o si él mismo los asesinó. No se sabe si fue a cuchillos o, bueno, ahorcados. Pero el punto es que él tiene unas composiciones muy disonantes, muy de la diesis, muy de esas afecciones. Y en este punto ya podemos hablar de madrigalismo. Pueden buscar madrigalismo y aparece Orlando Di Lasso, Carlos Gesualdo, y es cuando ya un poco se vuelve romántica la música, cuando ya no empieza a ser para la idea, no empieza a ser para los astros, no empieza a ser para la cultura, sino más particular, más, digamos, un romanticismo de lo que ha pasado en mi vida, con distintas particularidades, y ya vemos un poco como el entrar de la música en el hombre. Ese es un ejemplo. Siguiente, por favor. Y ya llegamos al temperamento de ahorita. Entonces, no sé si pulsa siguiente, se pone la animación. ¿Puedes pulsar siguiente, por favor? ¿No? ¿No se pone? Uy, ¿qué es esto? ¿Puedes poner la anterior? O puedes darle clic. Bueno, mientras tanto les cuento. Kepler se conoce muy bien por las 3 leyes. Ya, sí, se pone. Pues, ¿para qué lo voy a hablar si lo pueden ver?
este es prácticamente el concepto de la elipsis. Entonces, ¿se acuerdan de la raíz de 2 de Pitágoras? Bueno, ahí está, es la irracionalidad, pero le ponen el 12. Entonces, ¿cómo llegamos a esos 12 tonos? Si nos acordamos, las diesis de Zarlino eran 7. Entonces, los 12 tonos normales, el do sostenido, el re, más las 7 diesis dan las 17 notas en la octava. ¿Qué hicieron en ese momento? Y para eso necesitaban el concepto de logaritmo. Logaritmo precisamente viene de la palabra logos y aritmos, que es número. Aritmos, número, logos, que es palabra, raciocinio. Bueno, es una palabra complicada. Necesitaban para poder sumar, o sea, para poder superponer los sonidos, necesitaban sumarlos mediante el logaritmo. ¿Qué hace el logaritmo? Pues la raíz de un número es la fracción, pero invertida. O sea, raíz de 2 a la 12, pues no a la 12, sino en raíz de 12 puede ser 2 a la 1/12. Si queda 2 a la raíz de un 12, con el logaritmo yo puedo mantener la base del 2 y sumar las fracciones. Al sumar las fracciones yo puedo generar una sumatoria de tonos en la octava. ¿Qué hicieron? Al darse cuenta que podían hacer esto, eliminaron la diesis. Las 7 diésises las eliminaron con los logaritmos. Ahí va la resta de 19 a 12, eliminando los 7 diesis. Entonces, ¿qué pasa? De tono a tono, que es lo que tenemos ahorita acá, está ese número, pero yo no lo pongo así. Leibniz sí le diría que es un número, pero yo diría que es un sonido, que es así. Acá vamos a escuchar puras raíces de 12. Entonces, en cada semitono, en cada instancia de tecla, está esa distinción que es el temperamento igual. En cada tono hay una distancia de ese número. Con los logaritmos se ayudaron. Kepler se pone a darse cuenta en qué sentido. Las matemáticas se avanzaron para poder lograr esto. Y al avanzarse las matemáticas, el raciocinio del cosmos también avanza. Kepler decía que el planeta, Kepler además de ser un físico también fue como teólogo, filósofo, y hablaba de la armonía del mundo. Ese es un libro de él, Harmonice Mundi. Se lo recomiendo leerlo, todo esto se lo recomiendo mucho, que cada uno interpreta a su manera y de distintas maneras. Por ejemplo, el concepto de logos puede ser para cada quien. Él decía que el planeta cuando se acercaba al Sol aumentaba el tono, aumentaba la velocidad, aumentaba la vibración. En ese sentido, el planeta ya no está en la perfecta esfera, círculo alrededor de la Tierra, sino ahora es una elipse que va acercándose en un glissando. Un glissando es esto. Es como un sonido que se mezcla con el siguiente pero de una manera casi infinita, que se mezcla tanto que es como que glissa, como que se resbala. Entonces, en el libro de Kepler pone estas escalas de los planetas con los tonos que él creía que se escuchaban, pero ya se estaba desarrollando esto. Siguiente, por favor. Este es, digamos, el cuadro comparativo de los tonos. Lo importante es que acá nace la ciencia acústica. ¿Qué hace la acústica en concepto? Ya no se habla de longitudes de cuerda, ya no se habla de la distancia entre cuerdas, se habla de frecuencias. ¿Qué hace eso? Ya no se habla de una cuerda material, sino de un concepto de frecuencia de la cuerda que involucra la velocidad en la que vibra la cuerda con la longitud. Entonces, al hablar de frecuencias, se pueden llegar ya a números más específicos que no dependan de la geometría, sino que dependan más de los números, más de la idea. Para perfeccionar la idea es perfeccionar la práctica, como podemos ver ahorita en el teclado ahorita. Entonces tenemos un error de muy poco. O sea, estos son los números en frecuencia del solo el tono en esas quintas, cuartas, terceras, segundas. Y ese es el teclado igual. Tenemos una diferencia leve en cada cosa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué llegamos a la palabra música? Música viene también del griego musiqué. El ike es técnica, la técnica, para los griegos, la tecné. Y música, bueno, mus, ya sabemos que es de las musas. Entonces, ¿por qué traigo el concepto de técnica? La técnica es lo que creó la tecnología. En ese sentido,
ya, este es un compositor que le tengo mucho cariño, pero la música, nadie escucha la música de él ahorita. ¿Qué hace él? Él ya no sé, es que en este momento nos salimos del teclado, nos salimos del instrumento y ya vamos por el sonido en el sonido. O sea, ya se juega con frecuencias, se está jugando más bien con lo que posibilita la acústica, que es un aumento de poder del hombre. Eso hace la ciencia. No lo vuelve más responsable, pero sí le aumenta el poder. Eso es un problema, como la bomba atómica, puede ser uno. Y las partituras cambian. Este es Xenakis, fue un argelino que se pasó a Francia. Esta es una partitura de una música de él. Entonces, él también fue arquitecto, entonces hacía una arquitectura en la música. Esta es una partitura de Stockhausen, él se llama Karl-Heinz Stockhausen, y esa es una partitura de él. Ya nos salimos, o sea, es curioso lo que está pasando a la música ahorita. Acá tenemos otra imagen de otra partitura. La música, digamos, que la piensan y que le ponen idea, se está poniendo, digamos, en estos contextos. ¿Por qué traigo la técnica? Porque la técnica posibilita ver los planetas, ver el cosmos, ver las nebulosas, ver las supernovas, como puede ser la imagen siguiente, por favor. Estas imágenes nunca nos hubieran llegado a partir de palabras. Entonces, la técnica perfeccionándose a través de las ideas que nos permite el cosmos, podemos llegar a estas cosas hermosas. Entonces, ya tenemos acá una imagen de cosmos ya distinta. Ya el hombre, digamos, entiende un poco su lugar en el universo a partir de imágenes, y no que alguien se lo explique, sino ahí está lo que está pasando. Entonces, este es un audio de la NASA, de cómo la luz del sol choca con, digamos, esa nube, ese globo que rodea la Tierra, y al chocar la luz con esa protección que nos deja la Tierra, porque si la luz solar llega directamente nos quema, esa protección que es del agua, que es de, digamos, es que es perfecta la Tierra. Yo todavía no me explico cómo puede crecer la vida acá, y es que es perfecta para la vida. Entonces, esto es un sonido que grabó la NASA ahí, al chocar la luz solar con esa capa que nos protege de la luz del mismo sol. Porfa, ¿lo puedes poner? Es muy curioso. Stockhausen tiene composiciones con eso. Entonces se aumenta el sentido auditivo. Entonces la idea es hacer música con estos nuevos sonidos que estamos describiendo. ¿Y qué es música? No me atrevo. No me atrevo a decir que es música, pero si me inclino, puedo decir que es sonido espiritualizado. Puedo un poco decir eso, de cómo el espíritu interpreta el sonido y lo vuelve música para el hombre, para comunicarse con el hombre, para expresarse con el hombre. Y yo diría que el mejor músico que ha existido, que ha hecho música, que es ese sonido espiritualizado, es Bach. Ese para mí es el que mejor ha interpretado lo que es el cosmos a través de los sonidos. Entonces les regalo una obra de él para acabar. Se llama, de las variaciones de Goldberg, es el aria. Es el tema principal desde donde va a partir. Y es una composición hermosa. Entonces, por favor, ¿lo puedes poner? Es el último de los 3 videos que te puse.
Bueno, muchas gracias por estar acá. Les agradezco. ¿Algún comentario, alguna idea que hayan tenido o compartido? Pues es importante. Pues, Sí, bueno, hola. primero felicitarlo por la exposición. Gracias. Segundo, mirar algunas cosas que dentro del músico ya tiene una connotación mucho más a profundidad. Por ejemplo, lo de la afinación, también Juan Sebastián Bach trabajó lo del clave bien temperado. Bien se sabe que, y usted los ponía en unos ejemplos que se han venido desarrollando, en su tiempo, afinar o poner, en el caso del clave, tendría que ponerse en muchas teclas que serían imposibles de ejecutar. Entonces, en las tonalidades lo que hizo fue partir un tono completo, que son 9 comas, partirlos en 4-5, 4-5, y de ahí se partió para tener los 12 tonos, los 12 semitonos que conforman ese ciclo de afinación. También hay que destacar que pues, la música inicial fue en base a la cuerda. Esa analogía de música analógica, al percutir, por ejemplo, un afinador del piano percute el un la de los tonos graves, y con la sola percusión se van produciendo unos armónicos, de los cuales él se va referenciando para empezar su afinación, que ese era el método antiguo, que hoy ya existen apoyos tecnológicos que le dan mayor versatilidad a la afinación. Pero diciendo concretamente, de do al do, hay un de do a re tono completo, partido, fraccionado, que sería un re sostenido o un mi bemol, que significan igual. Luego viene de re a re sostenido o mi bemol, que también significan igual en el sentido que sonarían igual. Hay una parte que es el mi y el fa, que es medio tono, así como el si y do, que es medio tono. Entonces, todo ese fraccionamiento fue lo que la música occidental tomó para su ejercicio musical. Algunas culturas como la cultura árabe, la hindú y la española, porque tuvieron esa influencia, trabajan microtonos. Los microtonos se siguen y se reflejan en el cante hondo. El otro aspecto es que las tonalidades, o sea, acordes ya conformados con los diferentes, con esta afinación, también asumen un carácter. Un carácter, por ejemplo, digamos el sol es y el la es alegre, y cada uno tiene como un carácter. El do menor es completamente lúgubre, como para escribir obras, como para apretar el corazón. En fin, la música tiene toda esa connotación que es importante destacar. Ahorita, pues con la tecnología se abrió el panorama, como usted lo señalaba, de encontrar una infinidad de tonos que están en la naturaleza, pero que nosotros no los podíamos por limitaciones físicas representar, pero que la tecnología, la misma música electrónica, ha permitido experimentar, y entonces se abrió el espacio no solamente ver hasta el sol, sino mucho más allá, donde hay tonos inesperados. Entonces yo tal vez en ese sentido es que viene muy acorde a lo que usted nos expresaba en su conferencia. Muchas gracias por el comentario. Sí, acerca del bien temperado, el concepto del bien es ético. ¿Por qué bien? ¿Por qué bien temperado? Porque es el acercamiento de la idea y la práctica para mí. Porque según la fuente, o también por secundarios, el bien temperado es porque acerca el pitagórico con el irregular. El irregular es otro temperamento de los que hemos visto.
del poco, o sea, por encima. Entonces, en ese instante, en esa época, Bach sí llevaba, bueno, el que la afinó a Bach, llevaba como el bien temperado porque tenía como una justicia con Pitágoras, con el pitagórico, y una justicia con el regular, tanto que se permitía como un cambio, una tonalidad que se podía manejar funcionalmente. De ahí la armonía funcional que se ve en las academias. Armonía funcional es que cada acorde tiene una función en el todo. Si hago este acorde, tiene un tal afecto de casa. Si hago este acorde, es como un afecto de tensión. Y acerca de la serie armónica, sí, la serie armónica, pues no lo vimos, pero es algo que revolucionó la música porque se encontró que el tercer tono del tono principal, o sea, mi del do, es más armónico que la cuarta. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que dije del sonido en el sonido? Resulta que el sonido ya tiene unos armónicos incluidos. O sea, ya el sonido ya tiene una armonía por sí sola. Ya hay contrarios en la unidad que es ese sonido. Y encontraron con la representación de la octava, que la tercera salía antes que la cuarta en un sonido, o sea, es más, le pertenece más a un sonido la tercera que la cuarta. Y ahorita sí se puede hacer con el temperamento igual y la serie armónica, una aproximación más cercana a lo que es una afinación. Hola, Julio, muchísimas gracias. Sí, es que yo soy fanático de la música y sobre todo era toda la familia, toca visitar esa casa. Son siglos, son los hijos, los nietos, son grandes músicos. Yo tengo una pregunta, Julio, ¿tú te consideras matemático? Es que, si quieres me la contestas después del pequeño detalle. Es que como ya modernamente ha avanzado tanto la práctica, ¿sí o no? Y digamos, desde Newton, ya los números, o sea, la luz son números porque tienen frecuencia. Por eso podemos ver los celulares, podemos transmitir sonido, todo. Y los físicos hablan de que, digamos, nosotros estamos en la Vía Láctea y tiene 5 brazos. Y en la física moderna ya han hecho experimentos, por ejemplo, en neutrinos y eso, y ya saben que el universo tiene derecha e izquierda. Y como hay 5 brazos, ellos hablan teóricamente de que el 5 y el 2 afectan todo, entonces empiezan con toda su teoría de que tenemos 32 dientes porque 2 a la 5, tenemos 5 dedos, hacemos todo con el 5, el 2, el 12, entonces la hora tiene 12 por 5, 12 por 2, que o sea, el día 24, nos toca asociar el año bisiesto porque no concuerda con el 5 y el 2, entonces tenemos que poner un cuarto de día y todo, pero yo siempre he dicho, pero los músicos vendrían siendo los matemáticos originales. Entonces, ¿tú te consideras matemático? Hola, ¿qué más? Sí, acerca de la familia de Bach, el mismo hijo, y te respondo la segunda pregunta con esto, el mismo hijo, Carl Emanuel Bach, escribió una carta sobre el papá ya había muerto, el hijo le dice, no, es que mi papá nunca se encargó de las cosas frías y secas de lo que es el número en la música. Él nunca pensó a priori en el número a hacer música. Esos asuntos secos y sin falta de estética, de hombre, de humanidad. Acerca del segundo, esa pregunta es muy fuerte porque me está preguntando en mi mundo, en mi cosmovisión, si soy platónico, si soy aristotélico. Y pues yo sí veo que la necesidad de la idea en la contemporaneidad, porque el músico que está botado a la práctica, o sea, está botado a buscar el afecto inmediato a quien lo oye, está sometido a esa persona, porque siempre va a buscar un deseo exterior a él, o sea, nunca va a estar con él mismo. Y lo que hace la idea es precisamente interiorizar esa práctica. Y al interiorizarse la práctica es que se crea espíritu. Y al crearse espíritu, la práctica se mejora y incluso se puede llegar a un mensaje más puro al oyente. Uno que no lo engañe ni que lo haga salirse de él mismo. Porque sí, o sea, la necesidad de la idea ahorita es importante. Y lastimosamente me hubiera gustado que acá hubieran estudiantes, o sea, jóvenes estudiantes de música o de colegio que quieran estudiar música. Porque
el estar sometido a un teclado sin saber de dónde viene ese teclado y por qué está tocando eso, es irse del presente al futuro, o sea, botado. Pero si conoce el pasado, puede interpretar de por qué está haciendo eso e incluso salirse del teclado y decir, el sonido es infinito, y hacer cosas increíbles a partir de él mismo. O sea, se sale de la esclavitud que puede ser someterse a la práctica. Y sí, ya, sí respondí a tu pregunta. Aló. Buenas noches. Muchas gracias. Me pareció muy aceptada la exposición. Solamente quería agregar que ya entiendo por qué razón, no tanto comparándolo con Bach, sino más básico, la marimba en Tumaco no tiene la facilidad de tocar esa melodía sencilla que son los pollitos. Sí, se han dado cuenta. Entonces, ahorita entiendo mejor la razón por la cual esa marimba, que es bastante antigua, no contiene esa tecla, esa tecla que realmente hace disonancia para tocar esa melodía tan básica. Felicitaciones, hijo. Gracias, Fa. Sí, resulta que yo ahí sí hago como una acotación, y es, a veces la idea no es importante, porque si una cultura se quiere desarrollar por ella misma, sin una concepción numérica, sin la verdad absoluta, que puede ser hasta esclavizante, una cultura perfectamente se puede desarrollar sin una concepción de número. Entonces ahí nos volvemos antropólogos todos diciendo, quizás vivan mejor sin saber que esta afinación es la más verdadera. Quizás ellos no necesitan el tocar los pollitos para ser felices. Ellos tocan su música, y acá soy aristotélico, Aristógenos, que no habla del número, sino habla de la consonancia y la disonancia. Entonces, pues sí, o sea, esas culturas que no han sido tocadas con toda esta exposición, esa exageración de información que hay ahora, pues con su mundo pueden perfectamente tener una vida tranquila. Bueno, ¿alguien desea hacer una pregunta o final de preguntas? ¿Una pregunta? Hola, Julio. Yo quisiera saber tú de qué manera puedes relacionar esta afinación de la música de las esferas con la concepción que se tenía en la República y de cómo se entendía la música en Grecia. Sí, a partir de del orden del alma y lo que exponía el equilibrio a partir de Parmenides. ¿La República de Platón será? La República griega, sí. Ah, listo. Sí, los griegos se dieron cuenta que la música tenía mucho poder, y tenía un poder que hacía que el cuerpo se soltara. O sea, uno cuando está en serio en la música, no piensa. No solo, es muy difícil de llevar esto a la palabra, pero digamos, hay una conexión que es de voluntad. Yo creo que Schopenhauer ahí se acercó mucho a qué es la música, al decir que es voluntad. Entonces el griego, el saber, el poder que hace la música, el que sabe de la idea, el que sabe de los conceptos numéricos, el que sabe, no tiene que ser numérico, el que es bien, el que es una persona que conoce lo que es el bien, que es virtuoso. Ese es el concepto acá griego, arete, virtud. El hombre virtuoso es aquel que puede decir y hacer con la música un equilibrio en el alma, una justicia. Platón dividía el alma en 4, un alma animal, un alma racional, un alma. Al dividir el alma, él quiere que la justicia se ponga encima de todas esas divisiones y sea la justicia la que decida darle a cada pedazo lo suyo. Eso es algo que cada hombre tiene que cultivar por sí mismo, conocerse y decirse qué tan justo voy a hacer con cada situación, con cada parte de mi alma.
y eso hace la música. La música a través de la armonía es justa, porque un músico toca cuando es, y eso lo siente. En ese instante es que voy a tocar yo. Es el justo momento de hacer este acorde, de hacer esta melodía. Es en un instante perfecto en el que se puede alcanzar un afecto más agradable. En ese sentido, el músico es justo si hace una música buena, virtuosa. Sí, buenas noches. Bueno, yo como tal soy pianista, pero en modo empírico. Y pues en sí la música pues es un término que nunca se va a terminar en algo tácito, o sea, nunca va a ser una expresión como tal ya. Pero sí se puede definir como algo de equilibrio y perfección. Así como los números son perfectos, la música también. ¿Y por qué equilibrio? Porque está la parte de técnica como la parte práctica. Si no hay práctica, no se puede dar a conocer tampoco la música. Si no podemos, hay pianistas que dan la técnica, pero ni siquiera dan ni siquiera de expresión ni en peso en las notas. Va a quedar sin peso sonoro. Entonces, más de todo, siempre hace falta, y siempre más de todo en la enseñanza, esa historia, porque siempre que uno empieza a estudiar todo lo que es la música, la técnica, pasa como las matemáticas, se estudian pero ni siquiera saben por qué, ni de dónde vienen, ni nada. Entonces, es a veces irracional, porque tocan pero no saben ni de dónde vienen los sonidos. Es obviamente importante cómo a través de la historia se ha ido facilitando hasta las posiciones de las manos, facilitando la disminución de las teclas, porque sería casi imposible tocar si no existiera una diferencia en el teclado. O sea, en las 88 teclas, que todas fueran, o sea, que hubiese un seguimiento en las negras, o sea, casi sería imposible, porque cómo se fuese a guiar uno. Así como antes una octava, entre comillas, tenía 32 notas, ahora son 12. Y vamos a ver después en un futuro cuántas vaya a tener para el facilitamiento de la práctica. Entonces siempre ha sido muy importante, y hasta propios estudiantes de música terminan en carrera, y entonces siempre va a ser como una pregunta sobre el conocimiento, porque muchas veces el conocimiento sin la práctica no es nada. Y también por medio del conocimiento, por medio de la práctica vamos adquiriendo el conocimiento, y por eso es cierto que a través de que uno va creyendo se necesita tener conocimiento, y a través del conocimiento se necesita creer, y no solamente en el tema de la música. Así, obviamente, con la práctica, con la experiencia, uno va teniendo conocimiento en todos los ámbitos. Entonces, o sea, me pareció muy, muy buena la exposición, porque relacionó todo lo que fue la matemática, la filosofía, la historia, a la música, ya que actualmente los estereotipos de la música, no, que es muy simple, ya toqué una obra y ya, por memoria, la mayoría por memoria, pero uno les habla de quinta, de cuarta, de melíforas, de caesuras, hasta de términos musicales, y no entienden nada. Entonces se trata también de entender el porqué. Ya, gracias por la intervención. Sí, yo sí sueño con una Colombia que es que precisamente estudiar es para que el estudiante pueda pensar por él mismo, pero resulta que hay un sistema difícil de notas, y el estudiante termina haciendo las cosas por práctica y no por idea. Entonces se descuida él mismo con tal de cumplir con el sistema, con tal de
aplaudido o querido, o sea, es complicado. Sí, la música invita a la acción, o sea, no se puede tocar música pensando, la música se tiene que hacer. Y esa conexión entre acción y pensamiento en el tiempo instantáneo, en el momento, en algo que no se puede describir como es el presente, esa conexión entre pensamiento y acción, si se tiene el pensamiento y si se tiene la acción, pues hay una música que se bendice, una música que lleva un mensaje. Vale, gracias por el comentario. Sí, qué pena, digamos es que usted hablaba de la parte contemporánea, ¿no? Y si yo voy a ver la evolución de la música electrónica desde Theremin, Joseph Tal, Kraftwerk, si no hay, digamos, la electrónica trata de burlar un poco eso, ¿no? Sin desconocer el mundo clásico, sin desconocer a Bach, a Händel, a Mendelssohn, pero en la variación de las frecuencias empezaron a entender que podían desdoblar y crear otra especie de universo. Y en los 70s, bueno, después de toda la época hippie, rock and roll, llega la música industrial, y llega Industrial Record, llega Kraftwerk, llega Cabaret Voltaire, llegan todas estas bandas y empiezan a decir, no, ¿por qué la música? ¿Qué es la afinación? ¿O qué es la música? Entonces empiezan a variar con elementos de la industria, a crear música con chatarra, con sonidos de serruchos, o sea, totalmente dándole un espaldazo a lo que es lo clásico y creando como una crítica a eso, sin necesidad de ser ni tonales, ni atonales, ni afinados, era otro universo. Entonces, ¿qué responde eso? Porque entonces uno cae en el universo occidental o en lo que ya se tenía planteado que era la revolución de los sentidos, ¿no? Sí. Sí, la cuestión de la técnica es muy fuerte. Que el hombre tome poder y que pueda crear cosas como los celulares, los sintetizadores, los carros, esto mismo, el videobeam, el hombre toma un poder muy grande y a la vez tiene que ser responsable con eso. Entonces resulta que la música ahorita es muy perfecta, o sea, el ideal se hace. Lo que hacen las máquinas ahorita es un pulso totalmente perfecto. Entonces vemos que la perfección ahora se volvió mala. Antes, los griegos, San Agustín, todos esos comentaristas vean el ideal como algo inalcanzable. El ideal es a lo que queremos llegar. Ahora el ideal se hace. ¿Y qué es lo ideal? La perfección. En el pulso totalmente mediado, totalmente métrico se ve en el reggaetón. Por ejemplo, el pulso del reggaetón siempre va a ser en el mismo golpe. Y eso le lleva a un trance, no sé si, no puede ser perfecto. Es usar el ideal mal. Y por eso no es responsable el hombre. La música ahorita, digamos Stockhausen, Boulez, todos ellos hacen ahora música imperfecta. Y si los escuchan, que les dejo la tarea, por favor, pongan Stockhausen, Boulez, música contemporánea, pero digamos de esos compositores se van a dar cuenta que la música ahorita está muy curiosa, muy rara, ya no dice nada, ya es Entonces sí, gracias por el comentario. Bueno, algo que se me había olvidado decir, pero que me parece pertinente, es sobre la afinación, siguiendo sobre la tónica de la afinación. Por ejemplo, si bien el piano tuvo que someterse a ese rigor de partición un poco esquemático e irregular, no los instrumentos de cuerda frotada, donde ya es el intérprete el que le da el sentido, y hay violinistas formidables con una afinación muy dentro del esquema natural, pitagórico, y todos los que hicieron este tratado. Incluso eso se viene también
se trabajó en cierta época dentro de los colores. Ahorita nosotros estuvimos haciendo un experimento con una persona que tiene oído absoluto y que fue evidente en su tiempo y que trabajó pintura de niña y que ella ve la música en colores. Por ejemplo, por decir, el la es amarillo, el si es marrón, el sol es blanco para ella dentro de ese mundo y está en esa experimentación. Otros lo conciben de otra manera, el color del sonido que tiene, porque hay que decir que antes de la Segunda Guerra Mundial, la afinación era el 432, el famoso 432 que se conoció, que generalmente se cree que se afinaban en la época de Beethoven, de Bach, todo eso. Era aproximado porque era la afinación que se ha considerado natural y que en el gobierno de Hitler se hace al 440 y es la afinación que actualmente estamos trabajando, el 440, que implica un alejamiento, según para algunos, del fenómeno natural, es decir, de la parte de la naturaleza. El otro aspecto que también hay que tener en cuenta sobre la tonalidad, como la tercera mayor es la que da el tono, como su nombre lo indica, y al bajarle medio tono se convierte en tercera menor. Hay un carácter ahí también que para algunos lo ven como el tono mayor como masculino y el tono menor como femenino. Entonces eso va en un arropamiento interesante que lleva al compositor también a experimentar sobre eso. Pero lo que hoy se está trabajando, y usted lo acaba de expresar, son los sonidos más allá de lo que nosotros conseguimos con la experiencia analógica. Y que cuando ya al pasar al mundo del sonido, como lo podríamos denominar, el sonido que actualmente se está manejando, que es el sonido electrónico, pues cambian las condiciones porque salen una infinidad de sonidos que permite experimentar unas nuevas cosas. Y el rompimiento de la música se va paralelo con las expresiones como la pintura y la escultura, sobre todo con la pintura, con las diferentes manifestaciones, la música también adquiere esa interpretación. Gracias. Sí, hay una distinción bonita con el violín. Yo digo que la guitarra está doblemente afinada, porque la guitarra tiene trastes, la guitarra tiene unas columnitas, y además de tener la limitación de los trastes, tiene una limitación de la tensión de la cuerda. En el violín es distinto, en el violín no hay trastes, es simplemente el tallo, el cuerpo y digamos la tensión de las cuerdas no más. En el caso de los colores, pues claro, pero no sé, yo no sé si quisiera yo ver colores en la música, ¿sabe? Hay un problema con el conocimiento. Yo sí distingo mucho entre sabiduría y conocer. ¿Por qué? Porque la sabiduría, digamos que le pone los límites al conocimiento, y eso va también con lo que yo comento, la tecnología. Esa exageración de información no puede ser sabia. A veces hay cosas que uno mejor no debería conocer y simplemente no darle interés a ese conocimiento. ¿Por qué con lo de la niña? Porque no sé si ella vea todo el tiempo colores con los sonidos, entonces no sé cómo sea el día de ella. Entonces de pronto está en la calle y le llega hasta molestar ver colores en los sonidos. Ahí está el problema de qué tanto uno quiere conocer. Y el problema ahí es, la sabiduría es la disciplina del conocimiento. Si usted es rígido con usted mismo en el conocer, pues usted va a conocer específicamente su objetivo y no se va a dejar nubilar ni engañar con otros conocimientos que no le interesan. Gracias por el comentario. No sé si ya estamos, no sé si hay un límite de tiempo. 2, listo, vale. No, yo cortitico, es una opinión. ¿Qué opina usted de cómo han modificado las partituras de Albinoni? Es que como él nunca se pudo escuchar, sino que la cogió un italiano, no sé, y empezó a modificar la música de él. Y lo otro, ¿qué opina de Philip Glass?
del minimalismo ese de la música. Sí. Bueno, ya, gracias. Acerca del minimalismo es bonito porque yo relaciono mucho a Philip Glass con los mantras. Él repite mucho los sonidos y esa repetición lo lleva a uno a una especie de tranquilidad o puede ser una especie de meditación. Entonces, pues Philip Glass se dio cuenta que ahora puede repetir perfectamente los sonidos por la técnica, pero lo importante acá es que él lo hace bien. Pero mi concepto de bien no es absoluto, no es decir usted está haciendo bien eso porque yo también considero que eso es lo que está bien, sino lo hace bien porque está pensando su música y al expresarla uno sabe que está pensando en su música. O sea, uno reconoce inmediatamente que es alguien que pone idea a la práctica. Y sí, gracias. Bueno, yo acá quiero principalmente agradecer por esta charla. La verdad, yo cuando vine acá dije como, vamos a ver que, o sea, llega uno buscando como respuestas muy específicas y la verdad se va uno es más con muchas más preguntas y es algo que siempre me ha llamado la atención de la música. Yo soy violinista y cuando decidí estudiar música, yo decidí que quería buscar como qué efectos tiene realmente la música y por qué, y encuentra uno que uno está incompleto como músico muchas veces porque se dedica uno a tocar el instrumento, pero no a mirar más allá. En algunos casos, pues, guiarse de la literatura, no sé, para encontrar letras o inspiración, otras cosas. Pero haya uno la posibilidad de empezar a buscar a través de la historia, de la filosofía, de las matemáticas, también del conversar, del compartir, porque veo que de toda esta idea surgieron muchas otras preguntas de acuerdo a la experiencia de cada uno. Y también la posibilidad de que existe una responsabilidad de los músicos en cuanto a cómo utilizan ese conocimiento. Como usted decía, está la cuestión del reggaetón, que sí es algo que afecta mucho, pero es porque tiene una cuestión que es muy perfecta y que afecta directamente al humano. Respecto a una cosa que usted mencionaba de que todo siempre está al contrario, ¿no? Cuando hablaba al principio de la música, que está el sonido y el silencio, el contrario. También podríamos decir que con estas músicas actuales, modernas y contemporáneas, así como crece la posibilidad de generar perfección, de buscar la perfección, muchos deben experimentar hacia el lado del caos, hacia el lado opuesto, y yo creo que también por ese lado es muy interesante que no siempre la música está buscando la tranquilidad, sino también explorar otros afectos, otras sensaciones que puede llegar a sentir el ser humano. Entonces, de nuevo, muchas gracias por esta experiencia, esta charla tan interesante. Vale, muchas gracias. Sí, o sea, lo que hace la pregunta es liberar a cada uno. O sea, el preguntar se libera. Hay personas que se ofenden cuando uno les pregunta cosas, los niños. La pregunta libera porque nadie tiene la respuesta y el que cree tenerla es un arrogante, porque sencillamente esto es tan maravilloso que nadie puede adjudicarse una respuesta. Entonces, pues si acá salen de preguntas, pues cada uno sea responsable con esa pregunta, investigar, o sea, no quedarse solo. Los libros son maravillosos, son amigos. Y precisamente si uno tiene unas preguntas, pues ahí está el libro para uno andar en lucha con el libro, preguntarse con él. Y a ese preguntarse uno le crea más preguntas, o sea, más libertad de responderse uno mismo esas preguntas, de crearse sentido. Y sí, con la música, decía Platón que la primera entrada al humano es la belleza. El humano sabe lo que es bello. Y cuando reconoce que algo es bello, quiere saber de él. Pasa con las mujeres son bellas. Y uno quiere, después de que las admira estéticamente, uno las va conociendo y se va enamorando más. Porque ya está compartiendo la belleza con el pensamiento. Y después de la belleza ya va más abstracción, ya la belleza ya no es de una persona, ya es de todos.
Y ahí viene el concepto de la belleza ideal, que yo creo que son lo que los escolásticos, los cristianos llaman el ideal, que todo es bello. Bueno, Julio, muchísimas gracias por su tema aquí esta noche en nuestra Casa del Libro Total. A todos ustedes por visitarnos, creo que se merece un aplauso. Y bueno, ya con eso, a todos nuestros seguidores también en redes sociales, muchísimas gracias y nos despedimos entonces. Que tengan una excelente noche.